yo lo que voy a hacer, voy a cerrar esta presentación con 2 o 3 diapositivas nada más, que las estoy seleccionando. Simplemente mostrar algunos lados tal vez distintos de los que hemos hablado hoy. Este es un reporte del consumo ético en Gran Bretaña, donde muestra qué es lo que piensa el consumidor de los alimentos, ¿no? y en qué cosas gasta más que en otras. Es interesante ver el proceso, digamos, cómo ha venido cambiando en sus dietas. Por ejemplo, los alimentos orgánicos llaman la atención que del 2010 al 2012 han cambiado negativamente un 4%. Uno piensa en los alimentos orgánicos que van creciendo, al menos en Inglaterra hay cierta estabilidad en el consumo de orgánicos. Por el contrario, otros productos como Fairtrade, ¿sí?, del 2010 al 2012 aumentó el 25%. O sea, hay una conciencia social mucho más fuerte. ¿Sí? Esto se ve en otros productos. Por ejemplo, Rainforest Alliance, que es una certificación de origen norteamericana de una ONG, con base ambiental, diría yo, para resumirlo muy brevemente, aumentó de 1.100, esto está en libras, 1.100 libras a, creo que son millones de libras, a 1980, o sea, casi el 50% más de incremento. El incremento es 2011 y 2012, perdón, pero no importa. Sí es interesante ver algunos cambios, los alimentos de boicot. ¿Qué pasa cuando el consumidor, acá venimos hablando de lo que el consumidor quiere, ahora, ¿qué pasa cuando el consumidor no quiere? ¿Sí? Cuando no quiere, hace boicot. Y en los países más desarrollados, este boicot aparece cada vez más. Entonces, el incremento de los boicots a los productos es uno de los rubros que más ha crecido, un 123%. ¿Sí? Con lo cual, la verdad que es un cambio que yo creo que es importante destacarlo. El otro de los temas, y ya voy cerrando, este es otro interesante, es otra diapositiva interesante, que también aparece en las ONG, la sociedad civil, ¿sí?, mostrando su disconformidad con la responsabilidad social, con las certificaciones. Tenemos que las empresas comienzan a mostrarse, ¿sí? Pero por otro lado, ya hoy hemos hablado de algunas ONG que estaban en contra de algunos temas, con razón o sin razón, con más profundidad que otras, etc. Hay ONGs que, estos en Europa, que dan el premio Pinocho a las empresas que más mienten, ¿sí? No estoy hablando bien o mal, ¿no? Pero digo, en la medida que las empresas se exponen, fíjense de quién están hablando, de Shell, hoy justamente RTRS tiene un proyecto, pero no digo que esté bien o mal, creo que sí. No, pero lo que hace la responsabilidad social, las certificaciones, los manuales de sostenibilidad, lo que hace es que las empresas se muestren, se abran. Cuando se abran yo puedo opinar. Creo que eso es lo más interesante de este proceso. Obviamente que Shell tiene la posibilidad de decirle, no, miren, ustedes están equivocados por esto, por esto, por esto. Y los premios Pinocho decir, no, mire, usted tiene razón. Entonces, se va generando un diálogo y que creo que eso es lo que va a ir creciendo cada vez más, ¿no? Como hablaba Fernando, la certificación es un proceso que comienza a ser cada vez más necesario. Y si hace 20 o 30 años hablábamos de buenas prácticas agrícolas como imprescindibles, hoy ya es algo que va de suyo, que tiene que estar. Si no está, obviamente que le venden al mercado interno y se acabó la historia. Hoy comienzan otras trabas, otras barreras pararancelarias, ¿sí?, y que no tienen que ver tanto con las buenas prácticas, sino con las buenas prácticas laborales, con las buenas prácticas sociales en general, en cómo capacitan o no al trabajador, ¿sí? Y en el futuro, obviamente las cuestiones ambientales, cada vez más claras, cada vez más necesarias, cada vez más urgentes, ¿sí? Y finalmente, bueno, este es interesante, fíjense esta foto, ayer buscando algún material, me encontré, esta es la foto que se dan en los manuales de la Unión Europea sobre el tema, este es el Año Europeo del Desarrollo, ¿sí? En la Unión Europea
da material para capacitar sobre el tema de desarrollo, ¿sí? Tanto en sus países como en el exterior. Bueno, esto es parte del material que ellos distribuyen, ¿sí? Fíjense lo que dice el logo. Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro. Lo interesante es que, fíjense, es una persona de raza negra que está cruzando un charco. Justamente cuando estos días tenemos todo el problema de los muertos en Europa, ¿no? Me llamó mucho la atención esta foto porque tiene que ver con lo que está pasando hoy, ayer, ¿sí? Con la gente que se está muriendo. Pero bueno, creo que lo interesante es que lo podamos decir. Una de las últimas es, ¿cuáles son los problemas del agro? ¿Sí? Obviamente que las cuestiones ambientales están cada vez más fuertes. Ayer estaba escuchando una charla dada en la Presid, me pareció hermosa, sobre el tema de la certificación para aplicación de agroquímicos, ¿sí? Que es una nueva certificación que está dando IRAM, y la está manejando con APRESID, y APRESID la está difundiendo. Me pareció un tema muy interesante. Y además de la presentación del IRAM, habló un contratista de agroquímicos, una empresa, ¿sí? Que contó cómo se maneja el tema de los agroquímicos, ¿no? Y contó de unos datos que me parecieron fantásticos, que por ejemplo, el 70% de las aplicaciones de agroquímicos sobre un total, sobre una muestra de 300 máquinas muestradas, ¿sí? El 80% no le funcionan bien los picos de dosaje, con lo cual, y el 40% no le funciona bien lo que hace la mezcla, el agitador. Con lo cual, las aplicaciones en el campo no son lo que dice ni la norma, ni la ley, ni el RTRS, nada. Entonces, me pareció muy interesante el análisis que hacía este contratista, justamente, porque hacía hincapié en otra cosa que hace 10 años no lo hubiese escuchado. Y decía, la sociedad nos pide que controlemos esto. Nos decía, pareció una toma de conciencia desde el lado de la oferta, digamos, ¿no? Del lado de la demanda, muy, muy valiosa, ¿no? Hay que controlar esto, muchachos, porque si no estamos aplicando de más. Y aparte, además estamos perdiendo plata, pero además de eso, él hacía referencia a lo que la sociedad está exigiendo. Bueno, obviamente cuestiones de bienestar animal, trabajo infantil, que lo hemos visto. Pero vamos a ir un poquito más abajo, y con una fotito. Fíjense, yo les voy a mostrar dos fotos. Estas fotos ¿qué están viendo? Unos trabajadores, ¿sí? Trabajando en un cultivo, intensivo evidentemente, ¿sí? Fíjense cómo están. Esto es en España, ¿sí? Fíjense cómo están agachados. Esto es lo que quiero marcar. La siguiente foto que van a ver, no se ve del todo bien. Vamos a ver. Esta foto yo la tomé en Tijuana, en el norte de México, ¿sí? Son productores hortícolas, sobre los cuales incluso hicimos un trabajito. Productores hortícolas de alta producción. Estos son, se llega a ver aquí, vamos a apagar a ver si da. Un poquito se le va a ver mejor, ¿no? Estos son frutillas, ¿sí? Fíjense el tamaño de los bordos. Son altísimos. Tienen, no se percibe del todo bien, tienen aproximadamente entre 70 centímetros o más, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque esto es parte de la exigencia de la certificación. Fíjense cómo están los productores cosechando. Casi no se agachan, hacen esto nada más, ¿sí? Obviamente que es un tema de salud, digamos, pero también es un tema de tiempos, ¿sí? Que cuando yo vi eso, fui al campo y vi eso, digamos, me llamó tanto la atención, les pregunté al productor. Bueno, dice, nosotros estamos exportando, ¿sí? A Estados Unidos, los camiones que estaban ahí en el campo, se lavaba la frutilla y se metía directamente en el camión refrigerado, iban directamente, pasaban por la frontera, iban para California y el resto de Norteamérica. Eso es una exigencia de los supermercados. Es parte de la certificación.
Cuando hablábamos el otro día de la certificación laboral, de las horas extras, cómo se controlaban, nos encontramos que la auditoría que les hacen es doble. Mientras un productor está en el campo, mientras un auditor está en el campo preguntándole al trabajador cuántas horas trabaja, si se le pagan horas extras, si le paga por peso y cuánto tiempo trabaja, hay otra persona con un celular en la mano en las oficinas de la empresa controlando que lo que está diciendo el productor sea cierto. ¿Sí? Fíjense qué interesante, porque a mí no se me hubiese ocurrido. Eso es parte de lo que puede ser un control mucho más estricto de las condiciones laborales, ¿no? Así que bueno. Y finalmente, lo último que les voy a mostrar, a ver si es acá, más allá. Es un esquema de diferenciación. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, de sostenibilidad en primer lugar, siempre pensamos, o habitualmente lo que se llama responsabilidad social, es en el trabajador, en la parte interna. ¿Sí? Incluso hasta comercio, justo cuando habla de la comunidad local y de un suplemento de precio que va a un grupo muy determinado. Por ejemplo, hoy hablaban de la construcción de un tanque de agua en La Rioja, ¿sí? Para una comunidad local. ¿Qué pasa con el resto de la comunidad? ¿Qué pasa con la sociedad que nos rodea? ¿No? Creo que esa es la siguiente pregunta que tenemos que comenzar a hacernos, ¿no? Obviamente que no va a ser fácil, que no es inmediato, ¿no? Y esto tiene que ver con un proceso que me tocó trabajar en Ecuador, era unos 5 o 6 años, poco menos, 4 o 5 años, en el cual en una zona muy bonita de Ecuador estaban haciendo un proyecto turístico, ¿sí? Y había que reformularlo. Esto era una cooperación belga, el planteo era, bueno, ¿por qué no analiza cuál es el contexto de los productores, de los pequeños, de los hoteleros, para ver de qué forma damos el subsidio? Porque lo que nos están diciendo no parece razonable. Ejemplo, la mitad del subsidio querían destinarlo a un programa de televisión. Les digo para que vean algunos de los problemas que había. Entonces, ¿qué empecé a ver? Que se podía diferenciar, comenzando a preguntar, a analizar los procesos de desarrollo local, donde uno lo que veía era economías de enclave, que es muy habitual, digamos, está. Aún en Ecuador, que tiene un proceso teóricamente muy social, etcétera, etcétera, uno veía que un lugar bellísimo, un volcán, una laguna en el medio de un volcán, una hostería espectacular al lado de la laguna, que encima era gestionada por el Estado, bien gestionada, o sea, en forma empresarial, digamos, no hago cuestión de eso. Pero alrededor una cantidad de gente pobre, en las peores condiciones, artesanos que vendían productos que en algún caso un hotelero me dijo, cuando me puse a conversar con ellos, que en algunos casos hasta era artesanía que era copiada de los aztecas de México, que no tenía nada que ver con los incas que tradicionalmente estaban en Ecuador. Bueno, dentro de estas cosas que pueden ser incoherentes, comenzamos a analizar procesos de unión, digamos, volver de alguna forma a unir a la gente, a las empresas, a la gente, a los procesos, a los trabajadores, y le empezamos a preguntar, bueno, al hotelero, señor, ¿por qué razón no tiene platos locales? Porque no se le ocurrió. La mayoría de los hoteleros de esa zona de Ecuador, no todos, obviamente, y los restaurantes tampoco tenían platos tradicionales. ¿Sí? Y les preguntamos, ¿y dónde compran los productos? ¿De quiénes son los productos? No sé, él comprará el mejor precio, pero usted ¿esto es de productores locales o no le importa? Entonces empezamos a acercar de un lado a otro de la escala, ¿sí? Y empezamos a encontrarnos con que ese enriquecimiento, digamos, en realidad, si no lo cambiamos de alguna forma, si no acercamos unas partes a las otras, se iba a quedar como economía de enclave y un montón de gente se iba a quedar excluida del sistema, ¿no? Creo que este es un proceso que debiéramos hacer, ¿no? Esto es parte de lo que los sellos, las certificaciones, incluso no solamente por certificadoras, sino por universidades, por
ONGs con prestigio, que puedan otorgar confianza, es lo que intentamos hacer como proceso, ¿no? Y a ver si me da alguna más. Entonces, y finalmente, bueno, a ver, quiero mostrar algo, a ver si está acá. Este es el ejemplo, algo parecido a lo de Ecuador, que vamos a estar aplicando aquí en Argentina, que es en el caso de una ruta turística inclusiva, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos? Como les decía antes, restaurantes que no siempre producen comida local, platos locales, que no respetan las tradiciones, una cantidad de procesos, de paisajes, atractivos turísticos, lagos, montañas, etc. Hoteles y posadas, ¿sí? Que tiene que ver acá con cuestiones de ética comercial, atención al cliente. Artesanía local, hay que capacitarla para que oferten productos locales y a su vez garantizar una cantidad de cuestiones como están garantizando RTRS. Que no haya trabajo infantil, que cuide el medio ambiente. Bueno, y los restaurantes y los hoteles y posadas, por ejemplo, que compren productos que tengan buenas prácticas, que sean orgánicos o no, pero que tengan efectivamente un manejo integrado de plagas, por ejemplo, como ya hablamos con este productor hortícola a la mañana, ¿sí? Empezar a valorar y rescatar otro tipo de cuestiones, la cultura, la identidad local. Hablamos de sustentabilidad, pero también en los restaurantes se puede hablar de sustentabilidad, ¿sí? Entonces hay un ciclo que comienza a cerrar cuando la comunidad se comienza a involucrar en estos procesos. No solamente el productor, no solamente el trabajador dentro de esa finca, ¿no? Sino cuando se mira la sustentabilidad en una forma mucho más amplia. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias por estar. Hoy cerramos esta jornada. Espero que el año que viene nos vuelva a encontrar. Gracias.